¿Y si te digo que esto de aquí, o esto, o mi ropa, o esto, todo esto es energía? Energía que podemos utilizar para calentar nuestra agua, para tener luz o para tener calefacción. Hay algo de lo que poco se habla y es que esto de aquí o esto de aquí, aunque no lo parezca, es energía que está siendo desaprovechada y que de aprovecharse se podría estar dando un respiro a la naturaleza. Las incineradoras de residuos se suelen ver muy mal desde la sociedad y no es para menos porque una incineradora es muy peligrosa y en caso de no equiparse bien puede hacer muchísimo daño, principalmente por los gases tóxicos que, como imaginarás, se emiten al quemar los residuos. Hablamos de las dioxinas y de los furanos, dos de los compuestos más tóxicos que se conocen y que se producen en estos lugares al quemar la materia orgánica de nuestra basura. Y no solo eso, las cenizas que se producen al quemar los residuos también son altamente contaminantes y si no se gestionan bien también pueden hacer mucho daño. Pero, ¿qué me dirías si te dijese que actualmente las incineradoras pueden ser totalmente limpias en la emisión de gases tóxicos y que además las cenizas, que parecen ser una carga contaminante y tóxica que no tienen nada que hacerse con ellas, sí que pueden ser reutilizadas y recicladas y evitar así la contaminación ambiental? ¿Podríamos entonces decir que la incineración de residuos sí que son el futuro? Veámoslo. Bien, hay que saber que el objetivo principal de la incineración de residuos no es ni más ni menos que reducir el volumen de residuos que se está generando y que no se sabía qué hacer con él. Porque los vertederos, como imaginas, no son una vía sostenible. Cada vez hay más vertederos y son más grandes y también a la vez cada vez hay menos lugares disponibles en los que se puedan instalar vertederos. Entonces, claro está que los vertederos no son una solución a largo plazo. Y resulta que las incineradoras cumplen su objetivo muy bien, ya que reducen en un 80% más o menos el volumen de los residuos que se tenían previamente. Y además, como valor añadido, se está generando energía, ya que la mayoría de residuos que estamos tirando son materia orgánica, plásticos, productos textiles. Todo esto tiene poder calorífico, es decir, se puede extraer energía de eso cuando lo quemas. Ejemplos claros de cómo se hace esto son países nórdicos como Noruega o Suecia, donde incluso tienen que comprar residuos, comprar basura a otros países porque en sus propios países no generan la cantidad suficiente de residuos para hacer funcionar sus incineradoras. Y otro claro ejemplo es el de la incineradora de la ciudad de Viena, en Austria, que además de encargarse de todos los residuos de la ciudad, de más de 2 millones de habitantes, genera calor para unos 60.000 hogares de la ciudad durante el invierno y además refrigera los principales hospitales de la ciudad durante el verano. Y por otro lado, y ojo con esto, las incineradoras generan material para construcción. Las cenizas, aunque son menores que los residuos que habían previamente, puede parecer que son una carga contaminante y tóxica más, pero nada más lejos de la realidad. Las cenizas suelen ser utilizadas como material de construcción para fabricar hormigón, cemento, ladrillo, carreteras, etc. Eso sí, hay que tener cuidado porque las cenizas son altamente tóxicas, acumulan muchos compuestos tóxicos de las incineradoras, pero con un tratamiento previo esto se puede arreglar y pueden ser utilizadas. Todo esto suena bien, ¿verdad? Pues ahora nos vamos a los problemas. Por un lado, aunque teóricamente las incineradoras pueden ser totalmente limpias en la emisión de gases tóxicos, muchas de estas siguen haciéndolo, porque la tecnología que se necesita para evitarlo es muy compleja, y no todas tienen los sistemas adecuados para evitar esta contaminación. Por otro lado, se sigue emitiendo CO2, lo que contribuye al problema del cambio climático. Además, la construcción de una nueva incineradora es carísima e implica que se tiene que consumir recursos monetarios, es decir, dinero, que se podría haber empleado en otras alternativas como el reciclaje o la reutilización. Y finalmente, y quizás lo más importante, es que no resuelven el problema de la gran cantidad de residuos que generamos los humanos. Esto es porque la incineradora para funcionar requiere de una grandísima cantidad de basura. Y cuando estás construyendo una incineradora, significa que durante los 20 o 30 años que funcione esa planta, va a requerir que le estés dando basura constantemente. Y si le das menos basura, pues va a dejar de funcionar y no va a ser rentable la construcción. Y además va a tener que quemar basura que perfectamente se podría haber reutilizado o reciclado. Bueno, visto lo visto, nanay, ¿no? La incineración no es una opción para el futuro. Y no, yo eso todavía no lo he dicho. Veréis, San Francisco, por ejemplo, hoy en día
es capaz de reutilizar y reciclar el 80% de los residuos que genera, sin tener que pasar ni por incineración ni por vertedero. Y es que es eso. Hoy en día, la solución a la grandísima cantidad de residuos que se está generando no pasa por la incineración ni por el vertedero, pasa por la economía circular. Mirad, Leonardo da Vinci, que fue entre otras miles de cosas considerado uno de los primeros ingenieros industriales, decía que no existía tal cosa como el residuo, que eso no existía, que todo lo que se generaba después se podía reutilizar de alguna otra forma. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando tú tienes basura mezclada con muchas cosas, eso es un residuo, pero cuando tú separas esa basura en los diferentes componentes que la forman, todo eso ya no son residuos, son recursos otra vez. Y hoy en día hay muchos laboratorios que están trabajando en esto, en acercarnos a la economía circular, sabiendo separar estos componentes adecuadamente, mejorando la separación de los residuos desde nuestras casas o diseñando productos que faciliten el reciclaje después de haberlos utilizado. Pero tampoco nos tenemos que dejar engañar y ser aquí unos idealistas. Puede que en los tiempos de Leonardo da Vinci cualquier residuo pudiese ser luego reutilizado, pero en el mundo actual, con todo el avance tecnológico que hay, con la grandísima cantidad de componentes químicos, no todos los residuos que estamos generando pueden ser luego reciclados. El papel, el plástico, el textil puede ser reciclado, pero no siempre, puede ser reciclado unas cuantas veces, tras las cuales ya se convierte en un material muy degradado que ya no puede ser reutilizado otra vez, y ahí sí que ya no hay ninguna salida posible para eso. Y aquí es donde la incineración puede otra vez entrar, pero como un complemento. Y la incineración no se vería ya como una forma de obtener energía, sino como una forma de eliminar definitivamente los residuos que ya no pueden ser utilizados otra vez. Y haciéndolo de forma correcta, sin emitir gases tóxicos y sin producir cenizas que luego no van a tener salida. Los seres humanos tenemos muchas formas de hacer daño a la naturaleza, pero estas básicamente se pueden clasificar en tres: el daño que causa demandar todo lo que consumimos, el daño que hacemos directamente a la naturaleza cuando estamos en ella, por ejemplo la caza furtiva o talar un bosque, y los residuos que generamos, el daño que hacemos con nuestros residuos. Hoy hemos estado atacando a la dimensión de los residuos que generamos, y como ves, aunque hoy hemos dado el visto malo a lo que era una posible solución, sí que hemos echado una ojeada a la que es la solución real, y hemos visto que existe esa solución. Y ahí es donde está la esperanza, el desarrollo sostenible real, ese idílico momento en el que nos demos cuenta de que tenemos la opción y el poder de dejar de dañar a la naturaleza sin comprometer nuestro desarrollo y crecimiento. Ese momento está ahí, en el futuro, esperándonos. Es posible. Y la verdad, está siendo un camino muy complicado, porque todavía en nuestra civilización las prioridades están siendo otras. Pero lo bueno, y como puedes ver en ti mismo o en ti misma, ya hay personas en este mundo que tienen esa conciencia, esa capacidad de dar la prioridad y la importancia que se merece a la naturaleza que nos rodea y nos ha alimentado durante miles, millones y centenares de millones de años, porque recordemos que nosotros también formamos parte de la naturaleza. No nos hemos salido de ella, dependemos de ella. Espero que esta conciencia global no tarde mucho más en llegar a todos los rincones y mentes del planeta. Cuando ese día llegue, habremos logrado el mayor hito de la humanidad.